Ya estamos en contacto con el señor Emerson Calderón. Él es el secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima, Diremar. Con él vamos a hablar después de más de 3 semanas de hablar del manantial Silala, cuyo fallo está a la espera de aquí a unos meses en la Corte Internacional de Justicia. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia han escuchado los alegatos de Chile y de Bolivia en relación al estatus del manantial Silala. ¿Cómo está, don Emerson Calderón? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Un gusto y un placer estar acá en tu programa. Qué bien que esté de vuelta ya, seguramente con algunas conclusiones respecto a la presentación de alegatos. Hemos conocido detalles interesantes de la presentación de alegatos. Por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención que en algún momento Chile ha entrado en contradicciones cuando primero dijo que Bolivia puede destruir los canales artificiales, luego dijo de que tiene que basarse en el derecho internacional, luego sus técnicos han admitido de que no viajaron al Silala, no hicieron estudios en el Silala, al contrario se basaron en los estudios que encargó Bolivia entre 2016 y 2018. ¿Qué conclusiones saca Diremar de la presentación boliviana y de los alegatos chilenos en la Corte Internacional de Justicia? Sí, el balance general, estimado Rubén, es positivo porque evidentemente en el transcurso de los alegatos orales, como tú bien lo mencionas, Chile ha tenido que reconocer el derecho boliviano sobre los canales artificiales y el derecho a decidir si va a conservar esos canales o los va a desmantelar. Este reconocimiento es muy importante porque no olvidemos que en el pasado, en el 2002, Chile se opuso, ¿no?, a que Bolivia pueda adoptar esta medida. E incluso el año 2009, cuando se negociaba un acuerdo preliminar con Chile de tomar en cuenta los derechos e intereses de Bolivia sobre las aguas del Silala, Chile colocó como una condición mantener el caudal y la canalización. De tal manera que hoy, después de la defensa que ha asumido Bolivia ante la Corte, tanto en la fase escrita como en la fase oral, hemos visto que finalmente Chile ha reconocido este derecho boliviano y por lo tanto consideramos satisfactorio este reconocimiento. Aunque como tú lo has visto ya en la parte final de las audiencias públicas, Chile ha querido colocar algunos condicionamientos sin sentido con relación a este derecho boliviano. En el transcurso de las audiencias tuvo que aceptar que si Bolivia finalmente desmantela los canales, va a haber una reducción importante del flujo de las aguas del Silala y también puede haber que se suscite inclusive una contaminación no provocada por obra humana, sino porque evidentemente sin esa canalización va a haber un mayor anegamiento de agua y eso va a significar que ciertos insectos, ciertas larvas puedan obviamente escurrir juntamente con el agua. Por parte de Chile ha sido plenamente aceptado y pone algunos condicionamientos relativos a ciertos actos procesales que exige el derecho internacional que Bolivia debería cumplir. Ahí existe todavía desavenencias entre las partes, pero el reconocimiento principal está hecho por parte de Chile. Ahora, cierto, uno de los temas centrales de la presentación de alegatos fue precisamente si Bolivia destruye o no esos canales y qué efectos va a tener. En el estudio que se ha encargado al Instituto Danés de Hidrología, ¿qué sugerencia existe, don Emerson, si se destruyeran los canales? ¿Cuánto de flujo va a reducirse hacia Chile? Incluso el abogado Alan Pellet decía que incluso puede llegar a la nada el flujo de agua hacia Chile. Sí, mira, durante el transcurso del juicio, una vez que Chile decidió demandarnos e instalar esta controversia en la Corte Internacional de Justicia, Bolivia tenía que asumir su defensa y decidió contratar a este instituto experto en el estudio y la investigación de recursos hídricos que tiene una enorme experiencia a nivel mundial. Y DHI llevó un trabajo de campo exhaustivo en las aguas del Silala por cerca de 1 año y medio. Durante todo este tiempo, DHI realizó visitas de campo,
se realizaron con la colaboración y la ayuda de diferentes instituciones bolivianas que nos proporcionaron datos actualizados muy importantes como Sergio Min, como Senami, como la Fundación de Ecología de la UNSA o el Instituto de Hidráulica de la UNSA. Nos proporcionaron datos importantes que contribuyeron al trabajo que llevó a cabo DHI para cuantificar el impacto de la canalización en el flujo que actualmente escurre de Bolivia hacia Chile. Esto es un estudio novedoso que se ha llevado en el lugar, y gracias a este estudio y al modelo matemático que ha aplicado DHI mediante la aplicación de softwares que generalmente se utiliza para deducir qué es lo que sucedería si finalmente se levanta esa canalización, se ha llegado a determinar que existe un impacto de la canalización en el flujo que por lo menos bordea entre un 11 a 33%. ¿Esto qué quiere decir? Que si se retirara la canalización, entre un porcentaje de 11 a 33% del flujo de agua se va a reducir, ¿no? Estas son deducciones matemáticas de trabajos in situ que se han llevado en el Silala y que son las aproximaciones más ciertas a lo que tenemos de lo que podría suceder realmente cuando se suscite este hecho. No hay que olvidarse, estimado Rubén, que para instalar estos canales la empresa de Antofagasta, Bolivian Railway Company, ¿no?, decidió hacer zanjas, excavar, ¿no?, y colocar una serie de piedras e incluso a veces obras en concreto para mejorar el caudal, que fluya de manera natural con mucho menor flujo hacia Chile. Entonces, estas excavaciones y estas instalaciones de los canales han generado, pues, con el transcurso de los años, un perjuicio a los bofedales bolivianos. Claro. La Secretaría de Ramsar, que es un organismo internacional al que Bolivia forma parte, ha emitido un reporte que se lo ha presentado también ante la Corte Internacional de Justicia, y ese reporte establece que existe un grado de afectación en los bofedales bolivianos. Los bofedales bolivianos están ahora actualmente degradados, hay salinización a su alrededor, ¿no? La fauna y la flora del lugar y el ecosistema se ha visto perjudicado. Entonces, por lo tanto, existen pruebas evidentes de que existe un flujo mejorado por el único trabajo que se ha presentado in situ ante la Corte, realizado por los expertos científicos de Bolivia, y existe prueba evidente de que existe un perjuicio y un daño a esos bofedales por el reporte presentado como prueba ante la Corte Internacional de Justicia y que fue emitido por Ramsar. En este momento saludamos a nuestra audiencia de Radio Monumental en La Paz 105.1, en Cochabamba 100.0, en Guarnes y en el norte integrado de Santa Cruz 102.6. Estamos hablando con el señor Emerson Calderón, el secretario general de Diremar, a propósito de la conclusión de la fase de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia. Hay optimismo en Bolivia respecto del fallo de la Corte que podría emitirse de aquí a unos 6 meses, según supimos. Y en Chile también han expresado, señor Emerson Calderón, de que no hay ganadores ni perdedores. Ayer el presidente ha hablado, el presidente Gabriel Boric, y ha felicitado al equipo de trabajo de tanto científico y técnico de ese país en aras de conseguir de que la Corte dicte a su favor que las aguas del manantial Silala son de curso internacional. Ya dejaron de hablar incluso de río. ¿Qué criterio tiene de esto, señor Calderón? Sí, Rubén, mira, durante el transcurso del juicio, las partes han presentado evidencias científicas, cada una llevadas a cabo en su territorio, porque no se han llevado estudios científicos conjuntos, como Bolivia lo quiso hacer en el pasado. Como Chile nos demandó ante la Corte, cada parte tuvo que presentar sus evidencias. Sin embargo, más allá de que cada parte haya presentado sus evidencias, obviamente el trabajo más importante ha sido el desarrollado por Bolivia, porque las obras hidráulicas están en nuestro territorio. Entonces, el estudio boliviano, además de todas las investigaciones que se llevaron a cabo para determinar el flujo de las aguas del Silala en un aspecto natural, es el único que establece el impacto de la canalización del flujo. Los resultados de las investigaciones de ambas partes han aproximado a las partes en el litigio, ¿no?, para llegar a determinar y a coincidir en algunos aspectos importantes. Uno de los aspectos en los que hay coincidencia debido
a los resultados de la ciencia, de expertos que han realizado investigaciones de manera independiente, es muy importante destacar, porque en un litigio de esta naturaleza, los peritos, como ustedes han podido advertir, juran que van a actuar de manera independiente, según su saber entender, ¿no? Sus conocimientos científicos. Los resultados de estas investigaciones han habido ciertas coincidencias. Una de ellas es que debido a la topografía del lugar, a la pendiente inclinada que hay en el lugar, en esa zona en la que se encuentra el Silala, hay un flujo natural que escurre desde los manantiales de Bolivia, que cruza la frontera y llega a Chile. Ese flujo natural no es el del caudal actual. Ese flujo natural constituye un curso de agua internacional y está regido por el derecho internacional, en el que ambos estados pueden hacer un uso equitativo y razonable en sus territorios. En sus territorios, esto es muy bueno destacar, es importante que lo tengamos en cuenta. De tal manera que Bolivia tiene garantizado su derecho de hacer un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala que se encuentren en su territorio. Esto no está en discusión, ni tampoco existe limitación alguna. Pero lo importante acá, que es lo que realmente le interesa a Bolivia, más allá de la naturaleza de las aguas del Silala, es el impacto de la canalización. Hay un flujo mejorado al margen del flujo natural. Este flujo mejorado ha sido provocado por las obras hidráulicas instaladas en nuestro territorio y que actualmente se encuentran en nuestro país sin que exista ninguna concesión a ninguna empresa chilena, porque la concesión fue revocada en 1997, y que sin que exista ningún tratado y ningún acuerdo celebrado con Chile. El año 2009 estuvimos a punto de celebrar un acuerdo que tomaba en cuenta los derechos e intereses de las partes, pero lastimosamente no se lo pudo llegar a firmar. Entonces no existe ningún acuerdo internacional. En este sentido, si Chile considera que estas obras hidráulicas deben mantenerse en Bolivia y quiere mantener el caudal que actualmente llega a su territorio, tiene pues que negociar con Bolivia un acuerdo que incluya una compensación económica. Ayer el canciller aclaraba de que compensación económica no es lo mismo que deuda histórica. Bolivia quiere hacer valer ambos criterios. Estimado Rubén, en la Corte Internacional de Justicia litigan los estados y el conflicto y la controversia que existe con Chile, que ha surgido además el año 1999, es sobre la naturaleza, el estatus de las aguas del Silala y el uso de las aguas del Silala en los territorios de ambos estados. Otro es el conflicto que ha surgido el año 1997, cuando la prefectura de Potosí decidió revocar la concesión que había otorgado en 1908 a esta empresa anglo-chilena de Antofagasta Chile Bolivian Oil Company, que hoy se denomina como FCAP. Esta empresa, el año 1908, obtuvo la autorización por parte de la prefectura de Potosí para instalar canales con el fin de reunir y captar las aguas de los manantiales del Silala y transportarlas a Chile. Es posible, como hoy lo ha evidenciado la ciencia, que ha existido un flujo natural, pero mucho más escaso que actualmente ocurre. Resulta que esta empresa, desde que obtuvo la concesión, no se sometió a las condiciones de esta autorización y destinó las aguas a otros fines, porque la condición era destinar estas aguas al funcionamiento de locomotoras a vapor que brindaban el servicio de ferrocarril de Antofagasta a Oruro. Pero además de destinar un porcentaje mínimo al funcionamiento de las locomotoras, la empresa comenzó a realizar transacciones en territorio chileno. Pues bueno, en el año 1997 la prefectura de Potosí revocó esta concesión y todo aquel asunto que tenga que ver con la concesión, el resarcimiento por los daños o por el mal uso al que se destinó estas aguas, es un asunto entre la prefectura de Potosí, hoy gobernación de Potosí, y la empresa hoy denominada FECAP. Por lo tanto, en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia, este asunto no ha ingresado y Bolivia ha dejado claramente establecido en su petitorio de que todo asunto
al margen que no se esté discutiendo ante la Corte Internacional de Justicia, se lo ha de hacer ante el foro y ante el tribunal competente. Incluso recordarás que en las audiencias públicas el abogado Bandi, uno de nuestros abogados, fue explícito al determinar que este asunto va a ser dilucidado en el foro competente. Don Emerson, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Ha concluido la fase de alegatos. En unos meses la Corte Internacional de Justicia hará conocer su dictamen sobre este tema. Bolivia, en definitiva, ¿va a esperar ese dictamen o va a generar un acercamiento con Chile? ¿O Chile ha dado algunas señales de acercamiento? ¿Cuál es la situación? Marco, buenos días. Mira, el diálogo de buena fe, la negociación diplomática, es una alternativa para resolver disputas que jamás debe ser descartada. En este contexto, más allá que Chile haya decidido dilucidar este asunto ante la Corte Internacional de Justicia y no sea demandado, siempre van a estar abiertas las puertas del diálogo. Un diálogo que tome en cuenta, eso sí, los derechos e intereses de ambas partes en conflicto, no solamente que tome en cuenta los derechos o los intereses de una de las partes. Por lo tanto, Bolivia, como un buen vecino, siempre tiene abierta esta posibilidad, no la va a descartar, más allá de que estemos ya en la fase final y a la expectativa de que la Corte nos haga conocer su veredicto en los próximos meses. Hacía esta consulta porque en las últimas horas el presidente Gabriel Boric señalaba lo siguiente, le leo de forma textual: en La Haya hemos presentado un caso robusto y ahora está en manos de la Corte entregar una solución en los próximos meses, con lo que tengo la expectativa de que Chile y Bolivia puedan cerrar este capítulo respecto a una disputa que se ha extendido por más de 20 años y venga de nuevo un paso en las nuevas relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile. Es decir, para ellos parecería que el tema estaría siendo cerrado y están esperando que la Corte en definitiva tome una decisión sobre este tema para luego hablar de un acercamiento. Claro, los recursos hídricos transfronterizos incentivan y estimulan la cooperación entre los estados. En este contexto han habido ya aproximaciones el año pasado con Chile en materia de carácter económica, comercial, ¿no? Y se está reactivando la agenda bilateral entre ambos países, ya existe diálogo y la posibilidad de reactivar todos estos mecanismos que existen en el ámbito diplomático para operativizar una agenda bilateral. Entonces se han dado pasos iniciales muy importantes. Evidentemente este tema del SILAL ahora se está debatiendo ante la Corte Internacional de Justicia, pero no tendría por qué afectar la relación bilateral. Es un asunto que más allá de la Corte también podría ser resuelto a través de una negociación y bueno, siempre vamos a estar abiertos a esa posibilidad. Perfecto. Rubén. Señor Emerson Calderón, ¿nos puede resumir lo que espera Bolivia? ¿Cuál es el pliego petitorio ante la Corte Internacional de Justicia? Y obviamente, ojalá pueda cumplirse ese petitorio. Sí, mira, tenemos un petitorio de respuestas a las demandas de Chile y nuestro petitorio de contrademandas a Chile. El año 2016 Chile nos interpuso una demanda y el año 2018 Bolivia respondió a esos petitorios de la demanda de Chile. En cuanto a la naturaleza del SILALA, en base a los resultados que nos ha dado la ciencia, que nos ha proporcionado la ciencia, Bolivia considera que el SILALA es un curso de agua internacional, pero artificialmente mejorado. ¿Esto qué quiere decir? Que en su definición no se puede soslayar, no se puede descartar la influencia y el impacto que han tenido las obras artificiales instaladas en las aguas del SILALA. El SILALA no es un curso de agua internacional común y corriente, tiene ciertas especificidades, ¿no?, que no se deben descartar en su naturaleza y es importante esta connotación al momento de definir su estatus jurídico. Esa es una de las primeras respuestas de Bolivia a las demandas de Chile. Segundo, Chile planteaba ante la Corte que solo él tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del SILALA. Pues Bolivia ha respondido ese su petitorio manifestando que Bolivia y Chile, ambos estados, tienen pleno derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas de SILALA. Y que además el uso actual que realiza Chile no puede efectivizarse en perjuicio de los derechos y los intereses de Bolivia.
Chile también planteaba ante la Corte de que solo Bolivia tiene obligaciones internacionales con respecto al Silala. Y Bolivia ha respondido de que ambos estados, ¿no? Chile tiene también obligaciones que cumplir sobre las aguas del Silala, obligaciones que establece el derecho internacional de las aguas como obligaciones de información, de notificación. Tú sabes, Rubén, que nosotros ahora no estamos utilizando las aguas del Silala, pero quienes utilizan las aguas del Silala son empresas en territorio chileno. Pues bien, nosotros requerimos ahora y requeriremos después del fallo información sobre todos estos usos que se están dando en Chile. Los dos estados deben asumir las obligaciones que establece el derecho internacional. Y finalmente, ante esa falsa acusación de Chile de que Bolivia había incumplido obligaciones de derecho internacional, se ha refutado con argumentos contundentes de que eso jamás ha podido suceder por una simple razón: Bolivia nunca utilizó las aguas, entonces menos podría haber incumplido normas procesales que exige el derecho internacional a los estados cuando en el uso de las aguas se pueda causar algún perjuicio al estado vecino. Esos son nuestros petitorios de respuesta a la demanda de Chile. Por otro lado, el año 2018 Bolivia interpuso 3 contrademandas. La primera contrademanda, que ha sido ya aceptada por Chile, es con ciertos condicionamientos, pero ya aceptada, es la relativa a que solicitamos a la Corte que declare que tenemos plenos derechos soberanos sobre los canales instalados en las aguas del Silala y el derecho a decidir si los vamos a conservar o los vamos a desmantelar. Nuestra segunda contrademanda solicita a la Corte que determine que Bolivia tiene derechos soberanos sobre el flujo mejorado que han generado o que han provocado esas obras hidráulicas y que Chile no tiene ningún derecho adquirido sobre ese flujo mejorado. Las críticas que ha realizado Chile a través de sus expertos, que no han llevado, como ha quedado claramente evidente en las audiencias públicas, ningún estudio en Bolivia, subestiman el impacto de la canalización, consideran que no es más allá del 2%. Cuando los estudios in situ llevados a cabo por los expertos contratados por Bolivia claramente evidencian que este impacto podría llegar hasta el 33%. En este contexto nosotros consideramos de suma importancia que la Corte declare que tenemos derechos soberanos sobre este flujo mejorado y que Chile no tiene ningún derecho. De tal manera, y ahí vamos al petitorio tercero de nuestra contrademanda, que si Chile quisiera mantener, que Bolivia mantenga estas obras artificiales en su territorio, para que Chile mantenga también el disfrute y el aprovechamiento del caudal que actualmente recibe, entonces las partes deben negociar un acuerdo, porque no existe práctica alguna ni experiencia alguna en el mundo en el que un Estado tenga que tolerar obras hidráulicas en su territorio que solo beneficien al vecino sin que exista un acuerdo internacional o algún acto administrativo interno como existía hasta 1997. Entonces, por lo tanto, las partes deben negociar y Bolivia debe recibir una contraprestación, una compensación, porque esas obras hidráulicas, tal como lo han establecido los reportes internacionales, causan un perjuicio a Bolivia y Bolivia necesita obviamente una compensación, no solamente para mitigar los impactos negativos de esas obras, sino también para recibir un beneficio por el flujo mejorado producido en su territorio. Ahora, ¿qué pide Chile? Si nos puede resumir, por favor, porque acaba de hablar la señora agente Jimena Fuentes y dice que lo que básicamente Chile pide es que se reconozca de que las aguas son de curso internacional, por un lado, y por otro, que se disponga el uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, como pide Bolivia. El problema seguramente va a estar en el porcentaje del caudal mejorado. Claro, la demanda chilena es esa, la que ha llevado a la Corte Internacional de Justicia. Solo se concentra en la naturaleza de las aguas del Silala, si el Silala es o no un curso de agua internacional. Pero el aspecto fundamental que ha soslayado la demanda chilena y que por eso precisamente Bolivia ha interpuesto la contrademanda es el impacto que tiene la canalización en las aguas del Silala, porque esas obras hidráulicas han generado un flujo mejorado, que ha incrementado de manera importante el caudal que escurre hacia su territorio. Entonces, Chile ha solicitado a la Corte que declare que el Silala es un curso de agua internacional común y corriente y que se encuentra regido por el derecho internacional consuetudinario y que tiene derecho a un uso equitativo y razonable, incluso del caudal que realiza en la actualidad.
Entonces, como tú podrás advertir ahora, Bolivia ha refutado en parte esos petitorios chilenos, porque según la ciencia existe un flujo natural, pero el Silala no es un curso de agua internacional común y corriente. Tiene ciertas especificidades que no se puede descartar, porque existen obras hidráulicas instaladas en el curso mismo de las aguas que han incrementado sustancialmente su flujo. Y por lo tanto, ¿no? Este es un aspecto que la Corte debe considerar al momento de emitir su fallo. Además, no solamente tiene derecho al uso de las aguas del Silala Chile, sino también Bolivia. Y el uso que realiza Chile en la actualidad, obviamente, va a ser menoscabado cuando Bolivia haga uso de las aguas del Silala y cuando tengamos un fallo que establezca claramente que también Bolivia va a tener un derecho sobre el flujo mejorado y que Chile no tiene derecho alguno, pese a la subestimación que ha realizado por parte de sus expertos, a ese flujo mejorado, es decir, a mantenerlo en el futuro. De la nada ha surgido en los alegatos la alusión de la agente Jimena Fuentes al desvío de las aguas del río Lauca en 1962. Esto como para argumentar que Bolivia, al construir piscinas para la cría de pejerrey, hace poco nada más, lo hizo sin notificar. Y también en su momento Chile hizo un trabajo desde 1939 para canalizar las aguas hacia el valle de Azapa. Al final, ¿en qué va a quedar esta alusión al desvío de las aguas del río más bien Lauca y Bolivia? Ayer decía el canciller, todavía no hemos visto la posibilidad de plantear alguna estrategia, pero se convierte también en los últimos años como en un tercer factor de litigio el río Lauca, un viejo litigio que ha sido puesto en mesa de nuevo por Chile. Esta es una controversia de larga data, estimado Rubén, y Bolivia ha sido específica al responder a Chile. Consideramos que no correspondía hacer una alusión a una controversia que no está en este momento en disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Para nada. Tal vez tratar de confundir a la Corte o al Tribunal, pero nosotros hemos considerado que no era pertinente esta cita y precisamente tanto el abogado Bandi, el abogado Fortó, como nuestro propio agente ha sido claro en determinar de que el año 1962 Chile desvió unilateralmente las aguas del Silala a través de una enorme canalización instalada en su territorio. Eso sí, hubo un desvío del curso natural de las aguas hacia Bolivia, sin considerar los derechos e intereses de nuestro país y sin cumplir las obligaciones de derecho internacional que en esa época le imponía. Entonces, esa es fundamentalmente nuestra respuesta sobre un asunto que no esté en disputa y obviamente estará en la agenda bilateral de ambos países en las que se ha de dilucidar este asunto, que como te digo se encuentra inscrito como una disputa, como una controversia aún pendiente de solución desde las épocas, los años 60 del siglo pasado. Ahora, Emerson Calderón, ¿para cuándo se prevé que haya fallo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Les hicieron más o menos el comentario los jueces? Bueno, según las prácticas de la Corte, emite su veredicto luego de unos 5 a 8 meses después de las audiencias públicas. Hoy ha comenzado la etapa de la deliberación ya, porque ya todas las partes han presentado sus argumentos científicos y jurídicos y nosotros consideramos que a fin de año puede ser que nos convoquen para conocer el veredicto de la Corte sobre este asunto. Entonces nosotros vamos a ser prudentes, vamos a ser respetuosos con los plazos que tiene la Corte y estaremos a la expectativa de que se nos convoque para poder ir allá y escuchar la lectura de este fallo. ¿Qué expectativa hay en Bolivia, en el equipo que fue a la Haya y en el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de este fallo? Nosotros, como te digo, vamos a mantenernos en un marco de prudencia, es lo responsable. Lo que sí puedo manifestar es que durante estos 14 días hemos hecho un arduo trabajo allí en La Haya, donde
de la mejor manera posible hemos defendido los derechos e intereses de nuestro país sobre las aguas del Silala, así que con respeto a los reglamentos de la Corte, con la debida prudencia que se debe mantener en estos asuntos de tanta sensibilidad, vamos a esperar esta convocatoria de la Corte, estimado Rubén, y claro, cuando conozcamos la notificación, seguro también la haremos conocer a la opinión pública. Si me permite un solo comentario ya de cierre, señor Calderón, hace años hubo la posibilidad de que Chile pueda pagar esta deuda histórica, incluso hubo intención de pagar el 50% y el otro 50% dejarlo a un estudio binacional sobre la naturaleza de las aguas del Silala. Allí hubo desacuerdo interno entre Potosí y el gobierno, y es que por eso se ha evitado o no se ha frustrado más bien el eventual pago de esa deuda histórica. Podía ser tal vez un precedente para este juicio en la Corte Internacional de Justicia el que Chile hubiera pagado en su momento cierto monto. ¿Le parece? Sí, evidentemente este es un precedente muy importante que lo hemos citado en los alegatos escritos y también en las audiencias públicas, en la presentación del abogado Bandi. Creo que hemos sido bastante específicos en explicar este antecedente, porque has debido escuchar, Chile considera hoy uno absurdo hacer una compensación cuando hace pocos años atrás estuvimos a puertas de celebrar un acuerdo cuyos artículos ya estaban consensuados por ambos países. Lastimosamente ese acuerdo no se pudo suscribir porque en su momento el Comité Cívico Potosinista con CIPO en Potosí se opuso a la suscripción de este acuerdo. Era una alternativa muy, muy importante porque tomaba en cuenta los derechos y los intereses de Bolivia. Era un acuerdo que tenía un plazo de 4 años. En esos 4 años las dos partes iban a realizar estudios conjuntos para definir cuál iba a ser o cuál era la naturaleza del Silala, lo que ahora hemos hecho ante la Corte, pero de manera independiente cada uno. Ahí estaba pactado hacerlo de manera conjunta, y lo más importante era que mientras se realicen estos estudios, las empresas chilenas, no Chile, sino las empresas chilenas que aprovechan las aguas en Chile en este momento, que son la FECAP y Codelco, iban a pagar el 50% del caudal que actualmente llega a Chile, que se consideraba que era de libre disponibilidad, mientras lleguen los resultados de los estudios científicos. Lastimosamente ese acuerdo no se pudo celebrar y bueno, en el año 2016 Chile decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa de la naturaleza de las aguas del Silala. Muy bien, señor Emerson Calderón, hemos hablado ampliamente sobre los resultados de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Hay una explicación concreta. Bolivia va a estar nomás esperando este fallo de aquí a unos 5 o 6 meses. Gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio, don Emerson Calderón. Un placer y nuevamente atento a cualquier convocatoria, Rubén. Buenos días. Claro que sí. Hemos hablado con Emerson Calderón, él es director general de la Dirección de Reivindicación Marítima, que precisamente maneja la causa en el caso del Silala ante la Corte Internacional de Justicia por encargo del Ministerio de Relaciones de Bolivia.